voy a silenciar. Ahí está, alguien que me estaba acoplando. Bien. La 5, miren, acá alguien puso en el chat y está muy bien. Lo puso María Luz de Win. En la 5 puse que el agua se encontraba en un 90% y el resto en 10%. Pero no sé si hay que ser más específicos, como por ejemplo proteínas, bla, bla, y todo eso. Bien. Vamos a ver. Les comparto lo que tienen en la teórica. ¿Acá? ¿Lo ven? Sí. Bien. La pregunta era Sí. la composición del plasma y el suero, ¿verdad? ¿Algo así decía la pregunta? Perdón. Sí, el plasma y el suero tiene aproximadamente la siguiente composición química. ¿Qué porcentaje se encuentra? Ah, bien, sí. Y esta chica decía que estaba bien, y está bien lo que puso ella. Vamos ahora a introducir un poquitito en la diferencia entre el plasma y el suero. Esta parte está en la teórica. Dice, habla solamente del plasma y no del suero, ¿sí? Pero esto es lo mismo igual. El plasma dice la fracción líquida y acelular, o sea, el que no tiene las células ni las plaquetas, ¿ok? Solamente el líquido, digamos. Y tiene en un 90% agua y en un 10% otras proteínas. Hasta acá lo que pide la pregunta. No hace falta más detalles, ¿ok? Hay una pequeña, hasta acá la pregunta, ¿sí? Ahora, hay una pequeña diferencia entre plasma y suero. ¿Quién me las puede decir? Profe, yo lo estudié como que el suero es el líquido sobrenadante que queda cuando la sangre total se coagula, por lo que tiene una composición similar a la del plasma, aunque sí sin fibrógenos y ni otros factores de coagulación. Está perfecto. La pregunta terminaba con el 10 y el 90%, nada más. Pero yo les agrego como para que podamos discutir y aprendamos un poquito más la diferencia entre plasma y suero. Y me la dijiste muy bien recién, ay, no me acuerdo tu nombre. Agustina. Agustina. La diferencia entre plasma y suero. La composición es similar. Solamente que en el suero ya no están las proteínas involucradas en la coagulación, porque las proteínas ya están acá formando el coágulo. ¿Entendió? Sí. En cambio, en el plasma, como no hay coágulo formado, porque se le agregó un anticoagulante, eso sí se le agregan. Esto es artificial. En el plasma están las proteínas involucradas en la coagulación, porque acá no hay formación de suero. Esa sería la única diferencia entre plasma y suero, ¿ok? Yo sigo sin entender, profe. ¿La 5? Sí, sería el suero, sería el plasma. Sí. Mirá, la 5 termina acá. 90%, 10%. La 5, eso. Termina ahí. Pero para entender más la diferencia entre plasma y suero, ¿vos qué me decís? A ver. Que el suero para mí representaría el plasma, sin, por ejemplo, leucocito, plaqueta o sin todos los ingredientes de plasma. No. A ver, quien me dijo antes, creo que era Agustina. A ver, volvé a decir lo que vos habías puesto, entre diferencia entre el suero. El suero es el líquido sobrenadante, lo que queda arriba del coágulo, digamos. Pará, que queda hasta cuando ahí. la. Pará. Hasta ahí. Ambos son líquidos sobrenadantes. ¿Sí? Claro, pero uno está coagulado y el otro no, ¿o no? El suero, tanto suero como plasma, es líquido sobrenadante, porque las dos muestras se obtienen después de una centrifugación. Así que hasta ahí no hay diferencia. Seguí leyendo. Bueno, que queda cuando la sangre total se coagula, por lo que tiene una composición similar a la del plasma, aunque sin fibrógeno ni otros factores de coagulación. Digamos. El suero. Miren, mira acá. Vamos con un poquito más de, que tiene más de detalle, pero como para que entiendan la diferencia entre suero y plasma. Miren los componentes de las sustancias disueltas, ¿sí? Del plasma, 90% agua y el resto sustancias. Miren, componentes. Proteínas, albúmina,
prealbúmina, globulinas, alfa 1, alfa 2, beta, gamma y fibrinógeno. Todo esto está en el plasma. Ajá, ¿Ok? sí. Ahora, en el suero, ¿está el fibrinógeno? No. ¿Cuál, Porque profe? ¿Cuál? en el suero, ¿está el Fibrinógeno. fibrinógeno? No, porque es el encargado No. de formar el coágulo. Entonces, el suero, el fibrinógeno ahora, ya no está acá, sino que se fue al coágulo, para formar el coágulo. Acá sí el fibrinógeno. Digo como un ejemplo, hay otras proteínas involucradas en la coagulación, ¿sí? Pero digo porque lo nombró la compañera. Acá en el plasma tengo toda esa composición, ¿sí? Que está acá. En el cambio, en el suero, el fibrinógeno ya no está acá, se fue para acá. La composición es similar, salvo por las proteínas involucradas en la coagulación. Profe, ¿quiere que le lea esto a mi compañera capaz que lo entienda un poquito mejor lo que usted está hablando? A ver. El plasma sanguíneo está constituido por agua y diversas sustancias en solución y suspensión. Las proteínas del plasma constituyen el 7 a 9% del plasma, destacando 3 grandes grupos de proteínas, las albuminas, globulinas y factores de la coagulación como el fibrógeno y la protrombina. Esas son las las proteínas más importantes. Todo esto está en el plasma. Claro. Bien. Y en el suero no van a estar las... Suero, no. Dale, decimos, perdón. No, que no iban a estar, iba a decir. Claro, las involucradas en la formación del coágulo. Más o menos, no me acuerdo quién había dicho que no entendió. Piera Antonelli, yo no lo había entendido. ¿Y ahora? Esto sería la pregunta 8 y fíjate también que está resuelta en el video. La diferencia entre plasma y suero. Si eso es lo que no entendías. Sí. Claro. Y después lo voy a Podés volver a mirar el ver. video también. Dale. Igual es lo mismo que explicó Sole recién. ¿Más o menos está? Sí, profe, una consulta. ahora ¿En ese sí. también sería el mismo porcentaje? Sí, A base a la pregunta que dice en qué porcentaje se encuentran. sí, 90 y 10. Por eso les decía, Buenísimo. la respuesta a esa termina ahí, 90 y 10. Listo. Si nos ponemos a ahondar en detalles, la composición no es exactamente la misma, ¿sí? Pero no somos bioquímicos para analizar este tipo de contenido. Sepan que así la mayor parte es agua, 90%. ¿Sí? Jessica Bravo, ¿está bien lo que ¿Puede ser la 14? 14 dijeron? Sí, por favor. ¿Querés explicarlo, Ana, que vos tenías... que habías explicado en el videíto? Ana, ¿querés? Porque, ¿qué hay que poner? Yo puse que hay que hacer un orocultivo. Claro, sí. Exacto. Es eso, claro, porque vemos que hay presencia de leucocitos en orina, ¿sí? Un valor aumentado a los parámetros normales, ¿sí? También vemos que hay piocitos, que estos también son unos leucocitos que están involucrados, que tienen relación con células de pus, infección, y todo esto nos da a entender que probablemente existe una infección urinaria, por lo que tenemos que hacer, lo que se recomienda es hacer un urocultivo. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Esto, ¿entienden lo que significa por campo? No. Bien. No, no. Supongan... A ver. ¿Entienden esto? Supónganse que el microscopio tiene una lente así, redondita, ¿ok? O sea, ustedes ven a través de esto. Pero la muestra, el portaobjetos, la muestra donde está ¿cómo se llama? Es una tira.
La muestra está en todo este vidrio. ¿Se imaginan esto? Entonces, yo tengo que recorrer toda mi muestra de sangre. Igual, esto es mucho más chiquitito lo que ve el microscopio. ¿Está bien? Entonces, si yo corro el microscopio, este es el primer campo que veo, supónganse. Corro la lente y veo otro campo. Corro la lente y veo otro campo. Los campos son los pedacitos de muestra que yo voy viendo al microscopio. ¿Sí? Para recorrer toda la muestra. Ahora, eso, imagínense si yo estoy procesando muestras en un laboratorio. Nos lleva a perder mucho tiempo recorrer toda la muestra. O sea, es uno puede correr la platina, o sea, se corre la platina esta para que la lente pueda ver a lo largo de toda la muestra. Ahora, como se pierde mucho tiempo, como se considera que la muestra de sangre, toda acá está la muestra de sangre, es homogénea, yo con mirar un solo campo, ¿sí? Miro este solo campo, y ahí cuento cuántas células voy a tener en la muestra. Se considera que eso es representativo de toda la muestra de sangre. Entonces yo por campo, o sea, por una sola vez que yo miraría la muestra, en realidad no se mira uno solo, ¿no? Miro 1, 2, 3 o 4 y más o menos eso es todo homogéneo. Pero no es necesario mirar toda la muestra. Y ahí puedo contar cuántas células hay. ¿Qué cuentan? ¿Sí? Y hay, la profe también les mostró en la teórica, hay valores normales de cantidad de células que yo puedo ver por campo. Y si esa cantidad está cambiada, así como los niveles de glucosa pueden estar mayor o menor cantidad en sangre, también, que es un indicador de alguna enfermedad, de alguna patología, también una diferencia en la cantidad de células por campo pueden indicar alguna patología. ¿Se entiende? Esto significa por campo. Campo es lo que observa el microscopio. ¿Algo más de esta? No, yo no. No, gracias. Igual Ana lo explicó muy lindo en el videito que le subimos también. ¿Sí? Y Ana, creo que al lado habías puesto los valores normales, ¿no? Que podían haber. Sí está. Eso lo podemos agregar el año que viene al seminario, porque acá no lo pusimos. Está muy bueno lo que vos pusiste. Celeste, está bien. Preguntan por el 9. Sí. Está bien lo que dijo Celeste. Yo no sé cómo hacer el 9, me dicen. A ver. Sí, preguntan por el 9. Ajá. El 9, el de grupo y factor. ¿Querés hacerlo, Ana? Que también está en el videíto. Sí, está en el Sí, a video. ver. Yo lo vi 2 veces, pero no lo entendí. Dale. ¿Tenés ahí para compartir o querés que lo comparta yo, Ana? ¿Lo tenés ahí? Compartilo. Dale. Igual primero estaría bueno... porque no está... ¿Les puedo mostrar primero el 14, no, el 9? El 9. La imagen donde qué significa que aglutina. A ver, esperen que estoy abriendo el PowerPoint. Joana, si querés paso el PowerPoint, o les explico esto del que vos pusiste en el PowerPoint, y vos después les explicás el ejercicio. Dale. Bueno, cuando se abra mi PowerPoint, ¿saben qué significa aglutinar? ¿Cómo? ¿Saben qué significa aglutinar? No, yo no. Bien. Ese siempre es nuestro problema, que no saben qué significa aglutinar. No pasa nada. ¿Puede ser que sea un poco más denso? No, ahí les digo. No, se juntan todas. Se juntan todas las partes en una, puede ser. ¿Cuándo qué me dijiste? Cuando se juntan, o sea, si vos pones, tipo, la muestra, ¿no? Le pones el anti-D en el caso del factor, se junta todo y eso significa que es positivo. Sí. Algo así, no sé. Me encantó.
Sí. Claro, se van agregando. Ujú. A ver, ¿ven mi PowerPoint ahí, la presentación? Sí, ahí se ve. Bien, lo que no me permite es ampliar la diapositiva, pero bueno. Lo que quiero que vean, que entiendan, es lo que acaba de explicar la compañera, que es esto, ¿sí? Los antígenos están son las bolitas rojas, ¿sí? Los antígenos están en la superficie de los glóbulos rojos, ¿ok? Y los anticuerpos, que acá están con verde, cuando yo quiero detectarlo, se los agrego artificialmente con un suero, ¿sí? Les ponemos gotitas, como le explicó la profe Ana, se le ponen gotitas de un suero y el suero tiene anticuerpos. Puede tener anticuerpos que se peguen, que se junten, que reconozcan a antígenos A, o puedo ponerle anticuerpos B, que se peguen o que reconozcan a antígenos B. ¿Sí? Entonces, los anticuerpos están en el suero que uno le agrega artificialmente. Si la muestra de sangre tiene glóbulos rojos con los antígenos que reconocen los anticuerpos que le agregué, entonces se van a pegar, se van a reaccionar, ¿sí? Y al pegarse, unos con otros, forman pequeñas aglutinaciones. Eso es aglutinar. Macroscópicamente lo vemos, a ver, macroscópicamente se ve así, ¿lo ven? Se va produciendo la unión específica del anticuerpo con los antígenos y estos se empiezan a agregar, por eso vemos esta aglutinación, ¿sí? Se van formando como grumos. Eso sería la aglutinación. Claro. Aglutinar es, se pegan, se juntan unos con otros. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por si lo pueden apagar. Ah, gracias. Por ejemplo, acá le agregamos anticuerpos a la muestra de sangre es la misma, ¿ok? El mismo paciente. Entonces, a esta gotita de sangre le agregué un suero artificial con anticuerpos anti-A, o sea que reconocen antígenos A. A esta gotita, que es del mismo paciente, le agregué anticuerpos anti-B, o sea que reconocen los antígenos B. Y después le agregué los anticuerpos antifactor RH. Las células, los glóbulos rojos, ¿qué antígenos tenían en su superficie? ¿A, B, los dos o ninguno? Acá. Antígeno A. Tenían antígeno A, porque cuando le agregué el suero con anticuerpos anti-A, los reconocieron, se pegaron y formaron estas aglutinaciones. En cambio, cuando le agregué los anticuerpos anti-B, los anticuerpos quedaron libres en solución, no se pegaron a ningún antígeno, entonces no formaron ningún cúmulo. Por eso acá no se ve ninguna aglutinación. Lo mismo con el factor RH. Pero lo que tienen que entender es la reacción de aglutinación esta. ¿Sí? ¿Qué significa aglutinar? Aglutinar significa que los anticuerpos que uno le agrega de manera artificial con un suero reconocen a los antígenos correspondientes. Si los anticuerpos son anti-A, van a reconocer antígenos A. Si los anticuerpos son anti-B, reconocen antígenos B. ¿Ok? Sí, profe. Y en el RH, ¿no? Sí. Si aglutina es porque es positivo. Porque es RH Claro. positivo, exacto. Entonces, con eso entendido, pongo el 9, Ana, ¿y querés ir diciéndoselo? Dale. Bueno, en el ejercicio 9 entonces tenemos 4 pacientes, ¿no?
En el primero ponemos 3 gotitas de sangre, ¿sí? Y luego vamos agregando cada uno de los anticuerpos comerciales, ¿no? En el primera gotita ponemos anti-A, en el segundo anti-B y en el otro antifactor RH. ¿Y qué es lo que observamos? Observamos aglutinación anti-A y aglutinación también en el factor RH, ¿no? ¿Lo pueden ver la aglutinación? En cambio en anti-B vemos que la gotita está intacta, o sea, no se observa aglutinación. Por lo que el resultado de este paciente, ¿qué sería? A positivo. Vemos que aglutina. ARH positivo. Claro, perfecto. Si Entonces la aglutina, superficie del eritrocito tiene el antígeno A y tiene también el antígeno del RH, ¿sí? Por eso aglutina con el anticuerpo comercial que nosotros agregamos, ¿sí? Sí. En el siguiente caso, hacemos lo mismo, ¿sí? Agregamos los anticuerpos comerciales, ¿y qué es lo que observamos? Aglutinado B y el factor. Claro. Claro. Y entonces el paciente es, B positivo. claro, perfecto. Sí. En Está el bien. tercer caso, vemos aglutinación en los 3. Es AB positivo. Es A y B Perfecto. positivo. A y positivo. Claro. Y en el último paciente, no vemos aglutinación en ningún caso, ¿no? A negativo. Cero. Ese es No. RH negativo. Sí, y es Oh, 0. 0. Perfecto. Ah, ¿Sí? Ahora sí. Si en vez de escribirle el RH, le pongo directamente, por ejemplo, en el primer caso, A positivo, A más, ¿está bien? Sí, también está bien. Pero podés aclarar RH. Claro, Sí, a porque yo veces se lo... dice A positivo o ARH positivo. Sí, es lo mismo. Dale, genial. Quiero compartirles algo que siempre presta confusión. Grupo 0, el último. No aglutinaba con ninguno, por eso me di cuenta que era grupo 0. ¿Sí? Porque en la superficie de los glóbulos rojos no tengo ningún antígeno. Entonces, el suero que yo le agregué con anticuerpos anti-A no tiene dónde pegarse. Y el suero que le agregué con anticuerpos anti-B no tiene dónde pegarse. ¿Me siguen? Por eso no vemos ninguna aglutinación. Ahora, estos son los anticuerpos que yo le agrego artificialmente en el laboratorio. Pero ese paciente, ¿qué anticuerpos tiene en su plasma? Los dos. Anti-A y anti-B. Claro, tiene los dos anticuerpos, ¿sí? Claro. Porque este paciente, como tiene los dos anticuerpos, tiene que tener cuidado con qué sangre va a recibir. Si va a recibir sangre de un paciente que tiene grupo B, los va a atacar porque tiene anticuerpos que atacan, que reconocen los B. Los anticuerpos sirven para la defensa, ¿está bien? Claro, no puede recibir, tipo, tiene que recibir del mismo grupo, ¿o no? Exactamente. ¿Cómo? Exactamente. Ah, ¿Sí? ¿Se entendió? mira, no. Locura. Qué loco, ¿no? Vamos a ver el de al lado. Si es grupo AB, es porque yo en el laboratorio le agregué anticuerpos A. En el suero tenía anticuerpos A. Y los reconoce, ¿ven? Porque en los glóbulos rojos hay antígenos A. Entonces tienen donde pegarse. La primera gotita aglutina. Cuando le agrego un suero artificial con anticuerpos B, también tiene donde pegarse. Porque el paciente tiene en sus glóbulos rojos los dos antígenos. Entonces, la primera y la segunda gotita aglutinan. ¿Ok? Ahora,
este paciente que tiene los dos antígenos, o sea, A y B, en la superficie de sus glóbulos rojos, ¿qué anticuerpos tiene en su plasma? Ninguno. Ninguno. Si tuviera anticuerpos anti-A, ataca sus propios glóbulos rojos, o anti-B, ataca sus propios glóbulos rojos. ¿Sí? Si se tiene transfusión de sangre, ¿ahí cómo sería? Entonces, ¿Tipo como qué? este paciente no tiene ningún anticuerpo, puede recibir cualquier tipo de sangre, porque no los atacaría. ¿Sí? En realidad puede donar porque no tiene anticuerpos. ¿Sí? Quien done sangre no va a tener, o sea, si este paciente le dona sangre a este, en su plasma no tiene anticuerpos, B ni A. ¿Sí? Entonces, nada, sepan esto, que los anticuerpos lo que hacen es reconocer a un agente, perdón, la diferencia que yo les quería decir era, por ejemplo, a esto me doy cuenta que es del grupo A porque yo le agrego artificialmente anticuerpos, artificialmente en el laboratorio, le agrego un suero que tiene anticuerpos A. Pero en su plasma el paciente tiene anticuerpos anti-B, porque si él en su plasma tuviera anti-A, reconoce a sus propios glóbulos rojos y los neutraliza, ¿se entendió? Una cosa es el suero que yo le agrego en el laboratorio para ver si hay aglutinación o no, y otra cosa son los anticuerpos que tiene el paciente en el plasma, ¿ok? Ok. Sí, profe. Bien. Una compañera no tiene datos y está sin luz, me pidió que expliquen el 10 para comparar cuando vuelva la luz. ¿Alguna otra duda con este? No. Bien. Ana, ¿querés ver el 10 o dice los tipos de estudios que pueden realizarse en una muestra de orina? ¿Qué serían los microscopios, macroscopios y bacteriológicos? Exacto, yo ahora les iba Claro, a... estudio macroscópico, sí. ¿Tenés Bueno, algo yo para compartir? los nombré y expliqué un poco cada uno. Exacto, mirá. Está bien, eso es. Ah, listo. Acá encontré en la teórica. Yo les hago Sí, eso esto lo como, sacan de la teórica. claro, hago esto como para que ustedes sepan en dónde mirar en la teórica cada pregunta, ¿sí? El 10 dice, ¿qué tipo de estudios se le pueden hacer a un análisis de orina? Como bien dijeron, un estudio microscópico, Microscópico. uno macroscópico y el bacteriológico, ¿sí? De rutina se hacen estos dos, sí o sí. Y si el laboratorio tiene plata, también hace el bacteriológico de rutina. Pero ¿vieron el que les había Si no, como vimos en el otro ejercicio, claro, sería, si en el microscópico, ya vemos ahí que hay presencia de leucocitos aumentada de los parámetros normales, ¿sí? O de piocitos, ahí sí ya se indica hacer un urocultivo, un estudio bacteriológico. Exactamente. Porque esto, todo sale plata, ¿sí? Pero esto estaríamos agregando, ¿no? Entonces, en el estudio de rutina, esto lo hacíamos en los TP, estaba lindo. Poníamos igual en la teórica la profe también se los explicó, Jorgelina. Ponemos adentro en el frasco con orina, ponemos esta tira reactiva. Esta tira reactiva, bueno, da presencia o ausencia de algunos elementos. No es cuantitativa, solamente puedo observar el pH, la densidad, ¿sí? Cuerpos cetónicos, si cambian de color las almohadillas. Lo tienen bien explicado en la teórica. También de rutina se observa al microscopio. Y, como dijo Ana recién, si en el microscopio veo
mayor cantidad de piocitos o de leucocitos, entonces ahí se indica hacer el bacteriológico, que también está bien explicado en el video que subimos que hizo Ana también. Pero en el 10 es esto. ¿Listo? ¿Qué más? El 12. Pidieron el 12. Dicen, sí, entonces. Ah, bien. En el 12 no está no lo tienen en la teórica, pero por lo general lo saben a este. Dice, ¿qué diferencia se encuentra entre la recolección de una micción con 3 horas de retención urinaria, primera orina de la mañana y orina de 24 horas? ¿Y cuál es la finalidad de la toma de los distintos tipos de muestras? Ah, el mío solamente dice la pregunta y tiene los 3 ítems. No dice todo. ¿Cómo? O sea, el mío dice, ¿cuál es la finalidad de los distintos tipos de recolección de muestras de orina? Ah, sí, igual a mí. Acá. Es Pasa que eso, como sí. llegó mucho. Ah, la finalidad. Bueno, si empecemos por el más fácil. Primera orina de la mañana. ¿Para qué me piden? Porque me pregunta cuál es la finalidad, ¿no? Sí. ¿Para qué piden colectar la primera orina de la mañana? Para un estudio. Para los estudios de rutina, ¿sí? Los estudios de rutina es la primera orina de la mañana porque suele ser la más concentrada. Piensen que estuve toda la noche durmiendo y si tuve una buena noche no me levanté para ir al baño. Entonces ahí son varias horas que no se eliminaron en ninguna sustancia. ¿Sí? Están todas como en la vejiga, en la orina. ¿Ok? Estuvo mucho tiempo para formarse la orina. Entonces ahí tengo una buena concentración de las sustancias que yo necesito detectar. Claro, sería de los analitos habituales que están en la orina. Exacto. Ahora, si me piden una orina de 24 horas, ¿para qué piensan que necesito colectar mucha cantidad de orina? Tengan en cuenta lo que les acaba de decir Ana. Analitos habituales en la orina de la mañana. Ahí contestaron en el grupo. A ver, ¿qué En el dijeron? grupo, en el chat. En el Me chat. imagino que es habituales en un día. ¿Cómo? Para el uso Lo que objetivo. se juntaría totalmente en un día. No sé. Vamos a La empezar. concentración, digamos. Claro, la concentración de la orina, Bien, tiene que que va a ver, ser mayor. va a estar Capaz hay más. ciertas sustancias, claro, Dale, Ana, dale. que están generalmente más concentradas o menos concentradas, ¿sí? Si nosotros queremos ver qué es lo que está pasando con un analito que en realidad está siempre en baja concentración, ¿sí? En la orina, tenemos que juntar la orina de las 24 horas, ¿sí? Sería para los analitos que no son tan habituales. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en la unidad número 1 de los oligoelementos o elementos traza? Eran los que estaban en pequeñas cantidades, los átomos que formaban parte de los seres vivos, pero que estaban en muy pequeñas cantidades. Bueno, para Sí. esos elementos que están en muy baja concentración, en una orina de la mañana no alcanza para detectarlo. Entonces yo tengo que tener mucha cantidad de orina para poder detectar a esos analitos. ¿Sí? Claro. ¿Y esta qué finalidad tiene? Retención de 3 horas. Las mujeres lo sabemos. Para un té de embarazo. Exacto. Esto no está en la teórica, pero no suele generar problemas porque muchas lo sabemos. Para un test de embarazo, con una retención de 3 horas es suficiente. ¿Se entendió igual entre estas dos la diferencia? Como dijo Ana, la primera orina de la mañana alcanza para estudiar los analitos habituales. ¿Sí? Los que se necesitan medir en un estudio de rutina. Ahora, si yo tengo que estudiar otros analitos que están en muy baja concentración, tengo que recolectar la orina de todo el día. Tengo que tener más cantidad. Bien.
Ah, y alguien dijo urocultivo. El urocultivo, para urocultivo dijeron, no, eso no es para urocultivo, ¿eh? Para urocultivo es, si en el de rutina, al microscopio, observo células, biocitos, como bien nos explicó Ana, o leucocitos que están en cantidad elevada, ahí se recomienda un urocultivo. Es solo para descartar que haya una infección. ¿Qué más? Quedan 3 minutos de reunión. Bien. Recuerden que el viernes es la actividad práctica y mañana jueves seguimos respondiendo los foros, ¿sí? Profe, la actividad práctica es con también tema anterior, como la actividad anterior. Sí, lo que les decía al principio de la reunión es que la segunda No, yo me conecté tarde. Está bien, no pasa Porque nada. no me conectaba. La segunda parte de la materia es integradora, entonces tenemos conceptos de la primera parte, ¿sí? Ah, listo. Y puede ser. Profe, una Sí. pregunta fuera de la materia. ¿Se sabe más o menos si vamos a volver para el primer cuatrimestre o para el segundo o todavía no se sabe nada de eso? No sabemos nada. Hace unos Nada. días tuvieron reunión más arriba nuestro y ellos, la jefa de área le tiene que comunicar a la profe, a Fiore, y Fiore nos va a comunicar a nosotros y a ustedes qué se va a resolver. Claro. ¿Sí? Esto en medio es un día a día. Está medio Profe. perdido ya el cuatrimestre, ¿verdad? Para mí, para nada, porque ustedes, quien les va bien, ganan la regularidad. Sí, no, ni hablar, pero como que ya volver a esta instancia, no creo. No, a ver, quien siguió la materia y aprobó, no sabemos las condiciones de regular, ausente, libre, promovido, pero quien siguió la materia sigue teniendo, o sea, va a poder cursar, y si decidimos que quedan en regular, va a poder cursar materias del segundo cuatrimestre si es que se vuelve al segundo cuatrimestre, sea de manera presencial o virtual. Claro. ¿Sí? O sea, perdida la presencialidad, sí, pero respecto a contenidos, no. Claro. No. ¿Sí? Les decía, mañana nos pueden seguir preguntando foros, mañana les vamos a responder, pero si preguntan si hacen una pregunta a las 9 o a las 10 de la noche de mañana jueves, no es seguro que la respondan, ¿está bien? ¿Sí? ¿Está? Sí. O sea, si quieren saber algo antes de la actividad práctica del viernes, pregúntenlo, no sé, medio tempranito. Profe, la actividad práctica del viernes es solamente de seminario 7. Contenido de la unidad 7, pero es integradora también. Tipo del 2, como la actividad anterior. Ah, como la Claro, anterior. que va regulada con las otras